¿no? Bueno, vamos a continuar en lo que nos quedamos. Estamos viendo las derivadas parciales, ¿verdad? Sí. Sí. Voy a compartir el documento. Bueno, la interpretación geométrica de la derivada parcial, y se tiene una función, en este caso una función z, que depende de dos variables, en este caso x y y. Recuerden que x y y son las variables independientes y z es la variable dependiente. Entonces la interpretación geométrica de la derivada parcial de la función z con respecto de x evaluada en el punto A como B es la pendiente de la recta tangente a la curva de la función z igual a f de x como a b, que la estamos viendo en color azul fuerte o rey, ¿sí? También podemos ver como la derivada parcial de z con respecto de x, como el cambio de la variable z con respecto a la dirección x. ¿Cómo cambia la función z con respecto a la variable x? ¿Sí? Bueno. La derivada parcial de z con respecto de y, evaluando en el punto como B, lo que podemos ver, como hace rato les indiqué, como la pendiente de la recta tangente, esta recta que está en color rojo, a la curva de la función z igual a f de a como a y, que es la que está en color azul rey, que es la curva c. También podemos ver como la derivada parcial de z con respecto de y, la razón de cambio, cómo cambia la función z con respecto a la variable y, cómo cambia la variable z en la dirección y, ¿sí? Bueno. Si z es igual a 4 menos x menos 2y, la derivada parcial de z con respecto de x nos dio menos 1. Y la derivada parcial de z con respecto de y nos dio menos 2. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. ¿No? Bueno. No. Esto que está aquí, la gráfica de esta función, z igual a 4 menos x menos 2y, es un plano. Ese plano. La intersección de plano, z igual a 4 menos x menos 2y, con el primer octante, la intersección de este plano con el primer octante lo podemos ver
como este plano triangular limitado por las rectas en color azul. ¿Sí? Ahí está. Bueno. Entonces, la derivada parcial de z con respecto de x nos dio -1. Tenemos z y x. La derivada parcial de z con respecto de x nos dio -1. La derivada parcial de z con respecto de x es constante, independientemente de x y de y. ¿Sí? Como les indiqué, esto que está aquí es la pendiente de la recta tangente a la curva donde y es igual a una constante. En este caso, si y vale 0, estamos en el plano x, z. Entonces, la pendiente de esta recta tangente, la podemos ver como z2 menos z1 entre x2 menos x1. Calculando ese valor, nos da -1, que es este que tenemos aquí. ¿Sí? Ahí está. ¿Alguna pregunta? No. No, ninguna. No, dejen admitir un compañero. Ahí está. Ahí está. Ahora, la derivada parcial de z con respecto de y nos dio el valor de -2. Este -2 es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función z igual a 4 menos una constante, que es el caso del valor que debe tener la x, menos 2y. Para el plano YZ, x vale 0. Entonces, la pendiente de esta recta, esta línea recta, que es tangente a plano, 4 menos x menos 2y, tiene una pendiente. Esa pendiente es esta que está aquí. Es esta. Nos los da la derivada parcial de z con respecto de x. O también la podemos calcular como z2 menos z1 entre y2 menos y1. Si lo hacemos de esa manera, el resultado nos da -2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna. ¿No? Bueno. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Z depende de las variables X y Y, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Z depende de la variable X y Y. Z en este caso particular va a ser 4 menos X menos 2Y. ¿Cómo podemos variar Z? ¿Cómo podemos variar Z? Conforme X y conforme Y. Conforme, si varía X, varía Z, ¿verdad? Si varía Y, también varía Z. Si variamos X y Y, también varía Z. ¿Sí? Ahí está. Entonces, vamos a suponer, como les indiqué en la vez pasada, si nosotros estuviéramos en el origen, y vemos la gráfica de Z, que es el plano, entonces, como Z no es una constante, Z no es una constante, es una función que depende de X y Y.
Si nos dirigimos sobre el eje X, vamos a estar variando X, los valores de X, pero los de Y, los valores de Y permanecen constantes. En este caso, Y igual con 0. Si nos movemos en la dirección sobre el eje Y, los valores de Y van a cambiar. Por lo tanto, Z también va a cambiar, porque Z es igual a 4 menos X menos 2Y. Pero en este caso, la X es constante, igual a 2. Entonces, si nos movemos sobre el eje X, la variación de Z con respecto de X es menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Si yo varío una unidad en X, delta de Z también varía una unidad, pero negativa. Eso quiere decir que si para aquí la X se incrementa, la Y se va a decrementar también una unidad. Una unidad. Si la delta de X aumenta media unidad, la delta de Z o el cambio en Z disminuye media unidad. En el caso, si nos movemos sobre el eje Y, si nosotros hacemos una variación sobre el eje Y de una unidad, entonces el cambio en Z va a ser menos 2 unidades. Eso quiere decir que si el cambio en Y varía una unidad, el cambio en Z va a disminuir 2 unidades. 2 unidades. Bueno. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna. ¿No? Bueno, si estuviéramos en cualquier punto, para cualquier elemento del dominio de la función Z, los cambios en la dirección X va a ser, los cambios de Z en la dirección X va a ser menos 1 y los cambios en la dirección Y de Z van a ser menos 2. ¿Sí? Menos 2. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí tenemos la función Z igual a X cuadrada más Y cuadrada. Este es el punto P con coordenadas 1,2,5. Pertenece a la gráfica de la función Z igual a X cuadrada más Y cuadrada. Sí, ¿Por qué? porque si nosotros sustituimos los valores de X y Y, Z nos daría igual a 5. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Si hay alguna confusión, indíquenme, jóvenes, porque esto muchas veces no es tan simple, ¿sí? Hay que ver las cosas para que veamos qué es lo que tenemos, ¿sí? Bueno. Entonces, si Z es igual a X cuadrada más Y cuadrada, el punto 1,2,5 está sobre la gráfica de la función Z. La gráfica de la función Z es un paraboloide, ¿verdad? Esto que está aquí le llamamos un paraboloide. Ese paraboloide, para obtenerlo, se puede hacer
dándole valores a X y a Y, y obtenemos los de Z de forma tabular, pero solo de esa manera es muy difícil visualizar que se trata de un paraboloide. Pero si nosotros, para graficar lo que es la función Z, a X le damos un solo valor y variamos Y y obtenemos los valores de Z, vamos a obtener parábolas, diferentes tipos de parábolas que van a ser en función de Z y Y. Y dependiendo del valor de la X, voy a tener cierta parábola. ¿Sí? Análogamente, si Y le doy un solo valor, voy a obtener parábola Z igual a X cuadrada más una constante. Entonces, como se ve en el paraboloide, ustedes ven una gran cantidad de parábolas, ¿verdad? ¿Sí? Ven una gran cantidad de parábolas sobre el paraboloide. Sobre el paraboloide. Entonces, de esa manera podemos graficar. ¿Sí? Si, ya les indiqué, si lo hacen completamente de forma tabular, que le dan valores a X y a Y, es muy difícil obtener el paraboloide o imaginarse que es un paraboloide. Pero si, como les indiqué, si a X le damos un solo valor y vemos la relación que hay entre Z y Y después a Y le damos un solo valor y observamos la relación que hay entre Z y X, vamos a tener una visión de lo que es la gráfica de la función. Y llegaríamos a ver lo que es el paraboloide. ¿Sí? Ahora la otra forma es graficar con GeoGebra. ¿Sí? GeoGebra. ¿Sí? Para una gráfica en GeoGebra, como lo hace el programa de GeoGebra, ¿cómo creen que lo haga? ¿Tabulando o haciendo un análisis de la función Z? ¿Cómo creen que lo haga el programa de GeoGebra para que nos dé la gráfica? Tal vez tabula. Tabulando, ¿verdad? ¿Cuántos cálculos puede hacer un graficador electrónico? ¿Cuántos trazos, cálculos puede hacer y representarlos en una pantalla en un segundo? ¿Cuántos creen que cuántos puede hacer? Ni idea, profe. ¿Así más de 1 millón? Sí, Sí, o sea, posiblemente. depende de la computadora, pero hasta donde tengo entendido, sí, ya van más del millón de cálculos por segundo. ¿Verdad? Cuando uno, varios de ustedes han armado computadoras. No, ¿No han comprado la tarjeta madre, el procesador, teclado y todo eso y lo empiezan a armar? No, profe. Porque yo he visto varios de mis compañeros y he tenido alumnos que se arman computadoras y después algo muy importante del procesador. El procesador cuando maneja tipo de datos como de megahertz y tanto eso, ¿sí? Ahí nos damos cuenta de la velocidad del procesador, ¿verdad? Ahora imagínense ustedes cuántos en su pantalla de su laptop o de su celular,
para que ustedes vean las imágenes, se hace por medio de emisiones de luz. En este caso, casi la mayoría son de LED, ¿verdad? De LED. ¿Cuántos LED hay en una pantalla básica de una laptop? ¿Cómo cuántos LED hay, jóvenes? Un millón. Como aproximadamente como 1 millón, ¿verdad? Y cada LED, ¿cuánto voltaje se necesita para encender? Pues sí, varios de ustedes han agarrado con, ya sea los arbolitos de Navidad, cuando se ponen los arbolitos de Navidad, se les decora con LED. Y ustedes quieren reparar o la serie cuando ya no llega a servir. Y ven cómo se prueban los LED. Cuando se prueban los LED, ¿con qué voltaje se hace? ¿Con 3? De 3 a 5. Imagínense 1 millón de LED. ¿Cuántos volts se necesitarían? ¿Cómo los mismos? No, una cosa los voltajes y otra cosa el amperaje. ¿O no? Entonces se necesitan como de 3 a 5 millones de voltios. Como esa cantidad, ¿verdad? Sí. ¿Y a poco nosotros tenemos en nuestras casas esos voltajes? No, ¿Verdad que no? no, profe. Si uno utilizaría esos voltajes, ¿no se calentaría completamente la pantalla? Sí, no. Ahora, no sucede eso y uno cuando toca la pantalla, la ve que uno casi está un poco arriba de la temperatura normal, ¿sí o no? ¿Por qué pasa eso? Porque los LEDs que se están iluminando no son todos a la vez. ¿Como cuántos LED creen que se prendan a la vez? Medio millón. Cuando, ¿mande? Como medio millón. ¿Se acuerdan ustedes que ustedes todavía tuvieron en sus casas las televisiones de rayos catódicos? Sí, Ven que para Sí, profe. que se iluminara la televisión, un rayo es el que hacía para darnos la imagen, ¿no? Chocaba con la pantalla era fosforescente y nos daba la imagen, ¿no? sí, Pero hacía un Sí. barrido muy rápido, ¿sí o no? sí, Sí. Y nosotros nos daba la impresión de que la imagen estaba completamente allí, pero no. Es un barrido muy rápido que nos engaña a nuestros, a a nuestros ojos. ¿sí? Entonces, una calculadora, imagínense cuántos cálculos puede hacer. Es increíble la cantidad, ¿no? Bueno, por medio de, tal vez vamos a indicarlo por tabulación, las calculadoras o las graficadoras electrónicas pueden hacer muy rápido los cálculos y nos pueden dar estas imágenes como nos ofrece GeoGebra, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, No, profe. Yo cuando estaba en la superior, me la pasaba un buen rato graficando y viendo era por qué esto y aquello. Pero ahora no, ahora en menos de un segundo, cuando terminamos de expresar la función en pantalla, GeoGebra, en menos de un segundo
nos da la gráfica, ¿sí? ¿Es bueno o es malo la automatización? ¿Cómo ven ustedes bueno o malo la automatización? Es bueno. Ahora, ¿han visto cómo se crean los cerdos, gallinas, la agricultura y todo eso? Últimamente, ¿mande? ¿Han visto cómo la producción? ¿Cuántos seres humanos están interviniendo para que ustedes tengan trigo? O los que siembran, cuando hay un sembradío de trigo y ustedes puedan disfrutar de un pan. ¿Cuántas personas hay en la elaboración de 100 toneladas de trigo? ¿Han visto? Eso no. Casi ya todo es automatizado. La agricultura, la ganadería es increíble. Cuando uno ve los documentales, ya no hay seres humanos. Como cuando yo veía películas de cómo se fabricaba un auto en los años 30, 40, veía varias etapas de varios obreros metiendo mano aquí para allá. Y ahora los documentales que uno observa de cómo se producen los autos, ya no ve humanos. ¿Qué es lo que uno observa? Puros brazos, ¿Máquinas? Máquinas. puros brazos mecánicos, puras máquinas, todo automatizado. Entonces, ¿dónde está la chamba para nuestra gente? Tal vez Está ustedes iban a tener chamba, pero los demás, Sí, son bueno, jóvenes, nos metemos a la otra clase, porque esta casi ya acabó. ¿De acuerdo? profe. Sí, ¿Sí? profe. Disculpe que después les cuente eso, pero en ocasiones es lo que uno observa, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces tenemos la función z igual a x cuadrada más y cuadrada. La gráfica de esa función es un paraboloide que se muestra en color azul en sus pantallas. Un punto de la gráfica de la función z es el punto con coordenadas 1,2,5. Bueno. Acá tenemos la función z igual a x cuadrada más y cuadrada. Como les indiqué, es el paraboloide, que ahí lo tenemos en pantalla. Entonces, un punto del paraboloide es el punto que indicamos hace rato, el punto 1,2 y 5. Si x vale 1 y y vale 2, es un punto del dominio, que es este. Aquí la x vale 1 y la y vale 2. Es un elemento del dominio. La z, ¿cuánto vale? 5. Este punto que está aquí tiene las coordenadas 1,2,5. Ahora vamos a indicar lo que ustedes están aquí, en este punto. Están aquí sobre la gráfica de la función. Ahora, ¿cómo varía z? ¿Cómo varía z en la dirección x? ¿Y cómo varía z en la dirección y?
¿Cómo varía Z cuando yo varío la X? ¿Y cómo varía Z cuando yo varío la Y? La variación de Z, ¿cómo sería? ¿Cómo encontramos la variación de Z con respecto a la dirección X? ¿Qué es lo que haríamos, jóvenes? ¿Mandé? La derivada parcial. La derivada parcial de Z con respecto de X, ¿verdad? ¿Cuánto nos da la derivada parcial de Z con respecto de X? 2x. 2X. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Si hay alguna duda, algún problema, nos indica. ¿Sí? Entonces, la variación de Z con respecto de X, ahora no es una constante, ¿verdad? Ahora es una variable. La variación de Z con respecto a la variable X depende de quién, de los valores de X, ¿verdad? Ahora, la variación de Z con respecto a la dirección Y, ¿cuánto nos da? 2y. 2Y. Es esto que está aquí. En forma aproximada, la variación de Z, en forma aproximada, la variación de Z con respecto a la dirección X va a ser 2X por la variación en X. Y la variación en Z con respecto de Y, en forma aproximada, va a ser igual a 2Y con respecto a la variación en Y. Ahí está. Si estamos en el punto 1,2,5, aquí estamos. Vemos que hay inclinaciones inmediatas alrededor del punto P, que tiene coordenadas 1,2,5. ¿Dónde varía más Z? ¿En la dirección X o en la dirección Y? Cuando estamos en el punto 1,2,5. ¿O varía igual? Varían igual. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo que varían igual o hay otro? ¿Alguien que nos puede indicar que no varían igual? La variación en Z, ¿cuánto nos da? 2X por delta de X en la dirección X. La variación en Z en la dirección Y, ¿cuánto nos da? 2Y por delta de Y. ¿En qué punto estamos? Cuando X, ¿cuánto vale? Vale 1. ¿Y Y? Vale 2. Vale 2. La variación en Z con respecto a la dirección X y a la variación Y, ¿cómo serán? ¿Iguales o diferentes? ¿Diferentes? ¿Por qué? Porque en una, la X, ¿cuánto vale? Vale 1. Y en el otro, la Y, Vale ¿cuánto 2. vale? Vale 2. En la variación de Z para el punto 1,2,5 en la dirección X va a valer ¿cuánto? 2 veces por la variación de X. Si la variación de X es una unidad, nos daría que la variación en Z nos daría 2. Si la variación de Y también es la misma que la de X, es 1. ¿Cuánto valdría la variación en Z con respecto en la dirección Y? Nos daría 2 por 2 por 1, que aquí sería ¿cuánto? 4. Y en el caso de arriba, ¿cuánto es? 2. ¿Sí? Sí, profe. La variación en Z
con respecto a la dirección X, con respecto a de la dirección Y, va a ser igual siempre y cuando estemos en un punto en cual X y Y sean iguales. Un punto donde X y Y sean iguales, dígame uno. Para X, ¿qué valor les gusta? 1, 1. Para Y 1. y Z, Tendría que ser 2. 2, ¿verdad? No podemos darle Z a cualquier valor, ¿verdad? Z, para que esté en la gráfica, debemos destruir los valores de X y Y en la ecuación y obtenemos en este caso que Z es igual a 2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora en el punto, cuando X vale 1, acá lo tenemos, Y vale 2, que diga Y vale 1 también, aquí Y vale 1, entonces, en este punto, X vale 1 y la Y vale 1. Cuando X vale 1 y Y vale 1, si queremos estar en la gráfica de la función, Z tiene que valer 2. Ahí está. Este punto tendría las coordenadas 1,1 y 2. La variación de Z con respecto a la variable X va a ser igual a la variación de Z en la dirección Y. ¿Por qué? Porque tanto X como Y tienen el mismo valor y en este caso es 1. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Bueno. Lo que estoy encerrando en color verde. ¿Qué es lo que encerré en color verde? ¿Qué significado tiene lo que encerré? La derivada de la función con respecto a X, pero en el punto 1,2. En el punto 1,2, ¿verdad? Ajá, evaluada en ese punto. Aquí vamos a la derivada parcial debe con respecto de X. La Y la consideramos constante. ¿Y cuánto vale Y en este caso? Pues 2 es el valorcito que está aquí, ¿verdad? sí, Si Y vale 2, si Y vale 2 siempre, porque estamos derivando la parcial de la función f con respecto de X y estamos considerando Y igual a 2, ¿sí? Lo sustituyo aquí. Entonces la función, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar Z va a ser igual a f de X como a 2. ¿Qué es esto? Como Y vale 2, es 2 al cuadrado 4. Ahí está. Z igual a X cuadrada más 4. ¿Qué es lo que me da? Una línea recta, una parábola, una elipse, una hipérbola, Una un punto. parábola. Una parábola, ¿verdad? Esta parábola va a estar ¿sobre quién? Sobre la gráfica de la función. ¿Y sobre qué plano? Y igual a 2. Y igual a 2. Aquí tenemos Y igual a 2. Este plano que está en color azul tenue, ese plano Y igual a 2. ¿Todos de acuerdo? sí. Sí. ¿Sí? Sí. Ese plano Y igual con 2. La
La gráfica de esta función es el paraboloide. Como ya les indiqué, es el que está en el color azul fuerte. La intersección del paraboloide. La intersección del paraboloide con el plano y igual con 2 es esta parábola. Es esta parábola. La parábola pasa por este punto, ¿sí? Y es esta que está aquí. ¿Ya vieron la parábola? Que la estoy dibujando en color verde. Sí, Ahora dígame, esta parábola que dibujé en color verde, ¿en dónde está? en el plano y igual con 2. En el plano y igual con 2, ¿de acuerdo? Esta parábola en el punto 1,2, 5, que es este. Hay una recta tangente. Esta recta tangente es la que está en color amarillo. Esta recta tangente tiene una pendiente. Y la pendiente de esta recta tangente está dada por esto que está aquí. ¿Sí? Por eso aquí dice, recta tangente a la curva z igual a x cuadrada más 4 con pendiente, la parcial de f con respecto de x evaluada en el punto 1,2, que es 2. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? No, A ver si le entendieron, jóvenes. A ver, vamos a ver. Para la misma función z igual a f de x como ayer. Esto que está aquí, jóvenes, ¿es cierto, sí o no? no, ¿Por qué no? porque es conforme a la derivada de x y entonces seguiría siendo 2, porque solo se evalúa Entonces, en el vez sigma de, 1. ¿qué es lo que está mal aquí? Sería el 4, El 4, ¿verdad? En vez de 4, ¿qué es lo que tiene que ir? 2. ¿Todos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Sí? Sí. Ahí está. Entonces, ¿con respecto a qué variable vamos a derivar? Ahí, Con respecto de x. Con respecto de x. ¿Cuánto debe de valer y? 1. 1, ¿verdad? El valor de y igual a 1 es este que está aquí, ¿verdad? Este nos indica el valor de y. Y siempre va a valer 1. Entonces, y vale 1. En este punto, y vale 1. Sobre esta línea recta, y vale 1. Sobre esta línea recta paralela al eje Z, también y vale 1. Si hacemos la gráfica, obtuvimos y igual a 1 en la función Z, nos daría Z igual a ¿cuánto? X cuadrada más ¿quién? Más 1. Más 1. ¿Cuál es la gráfica de esta función? Es una parábola. Una parábola. Esa parábola, ¿en qué punto tiene su vértice? ¿Dónde? El vértice de esta parábola. ¿En qué punto está el vértice, jóvenes?
En el 0,1,1. A ver, permíteme. ¿En el punto qué? 0,1,1. 0, 1, 1. ¿Todos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Bueno, en el punto 0,1,1, la X vale 0, Y vale 1 y Z vale 1 por acá. Vamos a indicarlo por acá. Ahí está. La parábola, esta que está aquí, se abre hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Z igual a X cuadrado más 1. Hacia arriba. Hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba. Esta parábola está en el plano Y igual con 1. ¿Sí? Ahora, cuando X vale 1, cuando X vale 1 y Y vale 1, ¿cuánto vale Z? 2. 2, ¿verdad? Vale 2. Entonces, aquí X vale 1 y Y vale 1 y Z vale 2. Sería este punto. Sobre esta parábola que contiene el punto 1,1,2, hay una recta tangente. La recta tangente a la parábola en el punto 1,1,2 es esta. Esta línea recta, ¿qué pendiente tiene? Esta recta tangencial a la parábola, ¿qué pendiente tiene? 2, ¿no? 2, ¿verdad? Que es este que está aquí, ¿todos de acuerdo? Sí, Sí. Sí, ahí está. Y que nos dio hace rato igual que esta. Y se ve que esta línea recta y esta otra aproximadamente se ve que son paralelas. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. no, ninguna. ¿No? Bueno, sí. Esto lo ven ustedes muy algebraico, ¿verdad? Muy matemático. ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí. Bueno. Pero recuerden, vamos a indicarlo. Bueno, vamos a seguirlo porque si no me voy a quedar con los temas en un solo tema y no voy a poder continuar y no vamos a terminar con la mayoría de los temas. Vamos a continuar. Bueno, ¿alguna pregunta? no, ninguna. Cuando quieran anotar algo, indíquenme por favor para que le saquen copia, lo recorten, le tomen una foto o algo. ¿Sí? Bueno. Aquí tenemos igual la misma función z igual a x cuadrada más y cuadrada. La derivada parcial de z con respecto de y es 2y, que ya la habíamos visto. Ahora, esto que está aquí, ¿qué es? Es la derivada parcial de f con respecto de y, evaluada en el punto 1,2.
Ahora, como derivamos con respecto de y, la x se mantiene constante igual a 1. Igual a 1. Esto que está aquí me da la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función z igual a 1 o y cuadrada más 1, porque la x va a valer 1. Esta curva, que es una parábola, ¿está en qué plano? En el plano x igual con 1. ¿Qué es este? En color azul, tenue. Este es de plano x igual con 1. Acá lo tenemos, plano x igual con 1. Bueno. La parábola z igual a y cuadrada más 1 es esta que está aquí. Es esta que está aquí. Esta parábola. Sobre esta parábola que contiene el punto 1, como a 2, como a 5, hay una recta tangente, que es la de color amarillo. Esta recta tangente tiene una pendiente igual con 4, la que está allí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. ¿No? No, ninguna. Bueno, claro. Bueno, vamos a continuar. ¿Sí? Voy a compartir el archivo. El archivo que les mandé por correo electrónico es el que estuvimos discutiendo hace rato. ¿O es este? ¿Cuál es? ¿Qué archivo les mandé, jóvenes? El que estuve discutiendo hace rato, este que está aquí. ¿El anterior? Entonces, esto que está aquí, ¿no lo tienen ustedes? Lo que ahorita se compartiendo, no. Bueno, ahorita se los mando, ¿de acuerdo? Ok. Se los mando y nos metemos a la otra sección de Zoom, porque esta ya terminó, ¿sí? Sale, profe. Claro. Bueno, ahora vamos a tener, el tema de ahora es derivadas de orden superior y mixtas, ¿sí? Bueno. Si Z es igual a X al cuadrada más 1
menos y al cubo más x más 1 por y. Bueno, entonces, jóvenes, la derivada parcial de z con respecto de x, ¿cuánto nos da? A ver, ¿cuánto nos daría? La derivada parcial de z con respecto de x, ¿cuántos, jóvenes? Sería 2x 2x más y. más y. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, ahí está. Ahora vamos a calcular la segunda derivada parcial de z con respecto a la variable x. Esto nos va a dar, la segunda derivada parcial es la derivada parcial de la derivada parcial ¿de quién? De Z. z con respecto a x. Con respecto de x. Con respecto de x y con respecto de x. ¿Sí? Y con respecto de x. Ahí está. Entonces, la derivada parcial con respecto, la segunda derivada parcial de z con respecto de x va a ser la derivada parcial con respecto de x, ¿de quién? De la derivada parcial de z con respecto de x. Otra vez, la segunda derivada parcial de z con respecto de x va a ser la derivada parcial con respecto de x de la derivada parcial de z con respecto de x. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Esto nos va a dar igual a la derivada parcial con respecto de x de la derivada parcial de z con respecto de x, que nos dio ¿cuánto? 2x más y. 2x más y. ¿Y cuánto nos da esta derivada parcial, jóvenes? ¿Cuánto nos da la derivada parcial con respecto de x de 2x más y? ¿Cuánto es? 2. 2. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a calcular la tercera derivada parcial de z con respecto de x. La tercera derivada parcial de z con respecto de x. ¿Cuánto nos daría, jóvenes? 0. 0, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, indíqueme, por favor. ¿Sí? Bueno, ahí está, ¿eh? Ahí está. Vamos a hacer otra. Ahora vamos a calcular la segunda derivada parcial de z. Ahora con respecto a la variable y a la variable x. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A la segunda derivada parcial. La segunda derivada parcial que la puedo escribir. La derivada parcial de la parcial de z con respecto a quién? Con respecto a la variable y
y con respecto a la variable X. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la segunda derivada parcial de Z con respecto de Y y con respecto de X va a ser la derivada parcial con respecto de Y. ¿De quién? De la derivada parcial de Z con respecto de X. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna. ¿No? Esto nos va a dar igual a ¿cuánto? A la derivada parcial con respecto de Y. ¿De quién? De la derivada parcial de Z con respecto de X. Pero la derivada parcial de Z con respecto de X, ¿cuánto nos dio? 2X más Y. 2X más Y. Ahora, la derivada parcial con respecto de Y, de 2X más Y, ¿cuánto es, jóvenes? 1. 1. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno, ahora vamos a calcular la segunda derivada parcial de Z con respecto de X y con respecto de Y. Esto nos da la derivada parcial con respecto de X. ¿De quién, jóvenes? De la derivada parcial de Z con respecto de Y. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Sí, Sí. ahí está. Y esto nos va a dar la derivada parcial con respecto de X de la parcial de Z con respecto de Y. ¿Cuánto nos da la derivada parcial de Z con respecto de Y? Si Z vale esto. ¿Cuánto nos da la derivada parcial de Z con respecto de Y, jóvenes? La derivada Daría parcial con respecto de Y de X cuadrada, ¿cuánto es? de 0. 0. Más la derivada parcial con respecto de Y de 1 menos Y elevado al cubo. ¿Cuánto nos da eso? Menos 2 por 1 3, ¿no? menos y No, elevado al 3. cuadrado. 3. Nos da 3. ¿Por quién? Por 1 menos Y. ¿A qué potencia? Al cuadrado. Al Digo, cuadrado. Por sí, la derivada de lo de adentro. ¿Cuánto nos da la derivada de lo de adentro? menos 1. Menos 1. Entonces sería menos 3. Menos 3 por 1 menos Y elevado al cuadrado. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? No, bueno. Más la derivada parcial con respecto de Y de X más 1 por Y. ¿Cuánto nos da esa derivada parcial con respecto de Y? La derivada parcial de esto con respecto de Y, ¿cuánto es? Daría X más 1. X más 1, ¿verdad? Más. Voy a poner con otro color. Más X más 1. Ahí está. Ahora, finalmente, la derivada parcial con respecto de X de menos 3 por 1 menos Y cuadrada. ¿Cuánto nos da la derivada parcial de X de este término? ¿Cuánto es? Sería 1. No, la derivada parcial con respecto de X de menos 3 por 1 menos Y al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? 0. 0, ¿verdad? Más la derivada parcial con respecto de X más 1, ¿qué es? 1. 1. Ahí está. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Fue difícil? No, profe. No. No, ¿verdad? No. Bueno, vamos a ver un teorema que va a ser estas derivadas parciales.
la segunda derivada parcial de z con respecto de x y con respecto de y, se dicen derivadas parciales mixtas, ¿sí? Derivadas parciales mixtas, porque derivamos con respecto a más de una variable, ¿sí? Derivadas parciales mixtas. La segunda derivada parcial de z con respecto de x y con respecto de y, ¿cuánto nos dio? 1. Y la segunda derivada parcial de z con respecto de y con respecto de x, ¿cuánto también nos dio? 1. Esa es una propiedad muy importante que nos va a dar el teorema de la igualdad de las parciales mixtas. ¿Pregunta, jóvenes? Ah, ¿No? Bueno, voy a borrar todo lo que está en lo que escribí, ¿sí? Bueno, derivadas de orden superior y mixtas. Derivadas parciales de segundo orden. La segunda derivada parcial de z con respecto de x va a ser la derivada parcial con respecto de x de la derivada parcial de z con respecto de x. Y la segunda derivada parcial de z con respecto de y va a ser la derivada parcial con respecto de y de la derivada parcial de z con respecto de y. Derivadas parciales de tercer orden. La tercera derivada parcial de z con respecto de x va a ser la derivada parcial con respecto de x de la segunda derivada parcial de z con respecto de x. Y la tercera derivada parcial de z con respecto de y va a ser igual a la derivada parcial con respecto de y de la segunda derivada parcial de z con respecto de y. Derivadas parciales de segundo orden o mixtas. La segunda derivada parcial de z con respecto de x y con respecto de y va a ser igual a la derivada parcial con respecto de x de la derivada parcial de z con respecto de y. Y la segunda derivada parcial de z con respecto de y con respecto de x va a ser la derivada parcial con respecto de y de la derivada parcial de z con respecto de x, ¿sí? ¿Alguna pregunta? no, ninguna. ¿No? Bueno, en la clase siguiente, la clase de mañana, vamos a ver el teorema que es la igualdad de las derivadas parciales mixtas, ¿sí? Que nos va a indicar lo siguiente: si z es una función de dos variables, si las derivadas parciales, la parcial de z con respecto de x, la parcial de z con respecto de y, la segunda derivada parcial de z con respecto de x y con respecto de y, la segunda derivada parcial de z con respecto de y con respecto de x, son continuas en alguna región R abierta de plano XY, entonces se va a cumplir la siguiente igualdad. La segunda derivada parcial de z con respecto de x y con respecto de y va a ser igual a la segunda derivada parcial de z con respecto de y con respecto de x. No sé quién derivemos primero o después, pero siempre van a ser iguales, ¿sí? En cada punto de R, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, No, jóvenes, nos ninguna. vemos No. en la clase siguiente, ¿de acuerdo? Sale, profe, nos vemos. Ok, Hasta profe. luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego.